Bueno, gente, ahora sí, ¿cómo les va? Espero que lo hayan pasado lindo el domingo. Buenas tardes a todos, todas. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar, sí, con un pequeño repasito, ¿sí? A ver cómo nos va. ¿Sí? Entonces, una yema, ¿sí? Aérea, tanto axilar como apical, ¿sí? ¿A qué estructuras, sí, puede dar origen cada una? A una rama A o una, una flor. y también ¿Cuál? espinas. ¿La apical o la axilar? Ambas. La apical entonces La puede dar apical, una profe. rama. La apical puede dar una rama o una flor, ¿sí? Y la axilar, además de dar rama o flor, ¿qué más puede dar? Espinas. Espinas Hojas. o hojas. Cualquier rama da hojas. Eso, hasta ahí venimos bien. Pero además, la yema axilar, además de espinas, flores y Zarcillos. otra... Zarcillos, muy bien. Muy bien, sí, zarcillos. ¿Sí? Entonces, podemos ver que una yema, ¿sí?, que está latente, que está ahí, que puede ser de un árbol o de una planta caduca, ¿sí?, que va a perder sus hojas, en el caso de los árboles, o una planta anual, ¿sí? Cada yema puede dar, si es lateral, ¿sí?, una rama nueva, y esa rama puede tener hojas y a su vez nuevas yemas. Cada rama, por nueva que sea, va a tener una yema apical, al igual que la planta que le dio origen, ¿sí?, el eje principal. Entonces vamos a tener siempre un eje principal y ejes de segundo, de tercer, de cuarto, de quinto, así hasta el infinito, de cantidad de órdenes, dependiendo del porte de la planta, ¿sí?, el hábito de la planta. Entonces, si es una planta herbácea, puede llegar a tener, no sé, hasta 5 o 6 órdenes, dependiendo del tamaño de la planta, ¿sí?, de ramas. Y en cada rama va a tener a su vez yemas, ¿sí?, que pueden ser axilares, y una apical, ¿sí? ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Todos? Sí, profe. Sí. Bien. Muy bien. Y lo que no hablamos, y yo me olvidé, la realidad, el sábado, caí en la cuenta ayer domingo y hoy, que no hablamos de nada de raíces, ¿sí? Y nadie se puso a observar raíces tampoco. Yo tampoco incentivé a que observaran raíces, así que también me prendo en la movida. Sí, yo llevé y me olvidé también. Así que bueno, ¿qué pasa? Yo soy el docente y también no me di cuenta, me valentoné corrigiendo en otras cosas y no me percaté de eso. Pero ¿qué pasa? Las raíces también tienen sus yemas, ¿sí?, a radicales, ¿sí?, o radiculares, si es la radícula de una semilla recién germinada, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, radícula recién germinada, bebé, raíz, o ápice radical, viene de raíz, cuando ya la planta pasa a un estadio de plántula, ¿sí?, o planta mayor ya, planta tirando ya a la juventud o la adultez, ¿sí? Entonces tenemos que diferenciar siempre la planta bebé, ¿sí?, recién germinada, ¿sí?, la plántula. A partir de que es plántula ya vamos a hablar de raíz, pero hasta antes es radícula, ¿sí?, hasta cuando es un embrión y cuando pasa a germinar es radícula. Entonces vamos a tener un ápice radicular, ¿sí?, que en el caso de las gimno y angiodicotiledonias, ¿sí?, ese ápice va a perdurar, va a seguir y va a producir, en la mayoría de los casos, una raíz pivotante, ¿sí? O, Profe, ¿puedo hacerle sí, una pregunta? ¿Vio que en un sí, momento yo llevé una semilla que estaba envuelta y usted la abrió? Ahí tenía, ya estaba germinando. claro. Y entonces, ¿qué pasa con eso, Andrea? Esa raíz sería una radícula, ¿no? Claro, la radícula es una penita, hasta que tiene 1 centímetro, supongamos. Después que supera ese 1 centímetro, ya es raíz.
¿sí? Porque ya, ¿qué pasa? La radícula, más bien, tiene una capacidad en ese momento de anclaje, ¿sí? Cuando se empiezan a desdiferenciar, mejor dicho, cuando empiezan a diferenciarse los tejidos dentro de esa radícula, empiezan a tomar sus funciones, ¿sí? Porque se diferenciaron, ahí empieza a actuar como raíz, propiamente dicha, porque además de anclaje, ¿sí? Empieza a tomar agua, en principio, y después nutrientes. Pero lo primero que hace la planta es anclarse con la radícula, y luego que se empiezan a diferenciar los tejidos, se empieza a absorber agua y luego nutrientes, ¿sí? No es todo de golpe, ¿sí? Imagínense que tiene que suceder un par de cosas y muchas divisiones celulares, ¿sí? Y se empiezan a diferenciar esas células en tejidos. Y ahí, cuando los tejidos se diferencian y se especializan, empieza la otra función, aparte del anclaje, ¿sí? Esto lo quiero remarcar porque no lo dije y tiene que quedar claro, porque si en el parcial hay una planta completa y tienen que esquematizarla completa, también tiene que ir la raíz, ¿sí? Y tiene que... puedo llegar a hacer alguna preguntita y bueno, tienen que saber responder. Entonces eso, con el tema de gimno y angio, dico, genera así una alorricia, ¿sí? O raíz pivotante, ¿sí? En cambio, las angiomonocotiledóneas, ¿sí? Pastos, gramíneas o cañas, también, o que también tenemos los hiperus, que eran de fase triangular, ¿sí? El tallo de sección triangular. Entonces, ¿qué pasa? Esas, todas las monocotiledóneas, la radícula, ¿sí? No alcanza su desarrollo, sino que tiene una apoptosis, una muerte celular programada, ¿sí? Y le crecen raíces adventicias, y el sistema, ¿sí? Radical de las monocotiledóneas es una homorricia, ¿sí? O raíz en cabellera, ¿sí? De la gran mayoría de las monocotiledóneas, exceptuando las palmeras, que tienen otro tipo de raíz, ¿sí? Que para el que tenga ganas de saberlo se llama opcono, ¿sí? Opcono, op-cono, ¿sí? Es un tipo de raíz especial solo de las palmeras, ¿sí? Que tiene otro desarrollo. Es en cabellera, pero diferente, ¿sí? Al resto de las monocotiledóneas. Y a su vez, teníamos que la raíz tenía áreas, ¿sí? Una primera área donde estaba el ápice, ¿sí? Caulinar, digo radical, perdón, ápice radical, ¿sí? Que estaba cubierto por una caliptra o cofia, ¿sí? Esa cofia y esa caliptra estaban también embebidas en un mucílago, ¿sí? Después venía una zona, ¿sí? De diferenciación, de elongación, donde íbamos a tener pelos absorbentes, y luego, ¿sí? Perdón, una zona de elongación donde íbamos a tener pelos absorbentes, y luego una zona de diferenciación donde iban a empezar a aparecer, ¿sí? Raíces secundarias, ¿sí? Y las raíces secundarias, ¿sí? De vuelta, vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Vuelve a tener una zona así con caliptra, con ápice radical, con pelos absorbentes y así sucesivamente, ¿sí? Y esto le permite a la planta absorber agua de otros lugares e incrementar la zona, ¿sí? De exploración para los nutrientes. Y eso va a suceder siempre, continuamente, ¿sí? Al igual que en la parte aérea crecen continuamente las ramas, y las ramas de las yemas apicales y de las yemas, ¿sí? Axilares, en la raíz pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que tenemos un tipo de yema, un tipo de ápice, que es el radical nada más. O radicular cuando es bebé. Algo no me hice entender, ¿sí? Algo no me expliqué ahí. No, está bien. Todo bien. Muy bien. Y tema parte aérea, entonces, ¿está saldada todo? ¿Está todo saldado ahí? ¿Hay alguna duda, algo? ¿Pero en las raíces hay yemas también? Claro, una yema, digamos, radical. Lo que pasa es que esa yema siempre está activa, no es como en la parte aérea, que en algún momento esa yema puede estar inactiva por cierto periodo y luego activarse, ¿sí? En la parte subterránea siempre están activas, hasta que llega un punto que mueren, porque ya la planta deja, ¿sí? Tiene una muerte celular. ¿Por qué? Porque la planta ya capta o entiende que en ese lugar o no hay agua o no hay nutrientes, ¿sí? Entonces ya la planta deja esa raíz, y vieron que hay raíces que están muertas naturalmente debajo del suelo. Por ese motivo, porque ya esa raíz deja de ser funcional para la planta, ¿sí?
pero tiene otras tantas que sí siguen siendo funcionales. Profe, yo me olvidé, yo había llevado raíz del manto de la Virgen. O sea, le decimos así a la planta, que es como un rayito de sol, pero bueno, es más ramificada. ¿Eso qué raíz sería? Esas se llaman raíces tuberosas, ¿sí? Ah, dele, gracias. No hay por qué. Bueno, Profesor, perdón. ¿alguna? Sí. Sí, yo había llevado y habíamos visto de un agapanto, se veía el rizoma, que es como un bulbo, ¿no? Y tenía las raíces así blancas que salían, ¿no? Había Claro. unas que estaban muertas, estaban así como secas, otras que se las veía más activas, y también otras como muy chiquititas, así como un cabellito, ¿no? Ondulado. Claro. No sé si esto es parte también de raíz que después se irán a engrosar o no, o son así ya. Generalmente se engrosan, ¿sí? Después, ¿sí? Ujú. Son raíces más jovencitas, ¿sí? Más Ajá. jovencitas, mucho más jovencitas. Después sí engrosan. ¿Sí? Y se le llama rizoma a toda esa parte, digamos, que está debajo de la tierra, ¿no es cierto? Que yo le digo bulbo vulgarmente, ¿no? Porque lo identifico No es un así. bulbo, no es un bulbo, no es un bulbo, No es un rizoma. es un Es un rizoma. rizoma. Ahí Claro. estamos, ahí entendí, gracias. Y del rizoma se desprenden o salen, sí, brotan raíces. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a ese tema? Temas yemas, temas parte aérea, parte subterránea, o sea, la parte vegetativa, porque hoy vamos a entrar de lleno, ¿sí? En ya lo que es la parte reproductiva, ¿sí? Más que nada de angio, ¿sí? Matías, una pregunta, ¿te puedo hacer? Sí, claro, siempre, continuamente me pueden hacer preguntas. Tenemos que hacer el herbario, ¿verdad? Hay que hacer un herbario, sí, yo el otro día no tuve ni tiempo de hablar de ese tema. Sí, ya sé, que no tuvimos tiempo de hablar, por eso aprovecho ahora para preguntarte. El herbario hay que hacerlo con algo temático, dijiste vos, es decir, puede ser de las más antiguas a las más nuevas, una cosa así. Sí, pueden ser las plantas de mi barrio, las plantas de mi abuela, las plantas Las plantas de mi medicinales, casa. sí, pueden ser plantas que, no sé, produzcan látex, plantas alimenticias, plantas productoras de alucinógenos, no sé. Pueden haber montones de clasificaciones que no son sistemáticas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene que ir acompañado del nombre siempre del herbario, ¿sí? La idea del herbario es que ustedes practiquen con esas plantas la taxonomía, ¿sí? Y a través de practicar la taxonomía, interpreten bien los caracteres morfológicos de cada una de esas plantas, ¿sí? Una pregunta, ¿qué cantidad de plantas más o menos tenemos que recolectar? Y por ser una materia cuatrimestral y el alcance que le podemos llegar a dar, yo me doy con satisfecho 5 plantas muy bien identificadas, ¿sí? Con 5 plantas bien identificadas, yo ya me doy por satisfecho de acá hasta que termine la cursada, ¿sí? Perfecto, lo tenemos que presentar después del segundo parcial, antes, en el medio. Sí, el que lo quiera ir terminando y va sumando plantas y sigue y va practicando más, mejor para la persona que quiera hacer eso, ¿sí? Y lo que yo les propongo es que vengan, ¿sí? en su horario de práctica, Sí. y yo les voy a hacer un espacio para que practiquen identificación, ¿sí? Y las personas que vienen en el horario que les sigue, o sea, de 11 a 1, que vengan un poquito antes y puedan practicar también en algún lugar apartado ahí la taxonomía, y yo me voy a encargar de ayudarles, ¿sí? con claves dicotómicas. ¿Sí? La idea es que practiquen sin volverse monos y monas, ¿sí? Pero que vayan aflojándose y que traigan el herbario, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo hago un herbario, la planta que voy a montar y la que voy a dejar perfectamente linda en el herbario es la que ya identifiqué. O sea, para eso, ¿qué tengo que tener? Por lo menos 4 o 5 ejemplares
De la misma. De la misma. El más lindo lo dejo montadito, perfecto, que se vea todos los caracteres morfológicos. Y las Sí. otras 4 las utilizo para romperlas, para mirarlas, para identificación. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Me explico cómo es la cosa? Sí. Y te podemos ir llevando a medida que tenemos lo que vamos armando para que vos vayas viendo si lo estamos haciéndolo bien, ¿no? Si vamos bien. Exactamente, exactamente. Perfecto. Pero bueno, la determinación vamos a tratar de hacerla conmigo ahí al lado. Ojo, yo no soy taxónomo, me manejo, y si hay alguna cosa que no podemos llegar, nos cuesta mucho, puedo llegar a mandar alguna foto a amigos o al profesor Gustavo, que nos acompañó en el jardín botánico, que él sí, tampoco es taxónomo, pero la tiene mucho más clara que yo. Y si no, tenemos amigos en común con él, que sí son taxónomos, y bueno, ahí sí, o taxónomas y taxónomes, y bueno, nos van a ayudar. Bien, le tenemos que poner nombre vulgar, nombre científico y orden hasta orden de lo que llegamos, reino y eso, ¿no? Y sí, el herbario es todo. El herbario tiene que ir todo, división, orden, familia, ¿sí? Familia también. Género, si es posible, pero hasta familia tiene que estar sí o sí. ¿Sí? División, orden y familia, orden y familia, seguro. Si podemos llegar más abajo de familia, o sea, ya género, bueno, buenísimo, pero hasta familia me conformo. Perfecto. Bien. Gracias, Matías. Verónica. Profe, una consulta. Si quiero hacer el de frutos, ¿alcanza con poner hojas y no el fruto? ¿Vos querés herborizar frutos? Claro. Es que el fruto es parte de la planta. Vos no podés poner el fruto sin la planta porque es una locura. Por eso, claro, por eso. Por ejemplo, yo tengo limón, palta, morrón, esas partes. ¿Tengo que poner el fruto también? Y es la idea. Si lo tenés, sí. Generalmente cuando la planta presenta todo el ciclo, y vos lo podés colectar completa, podés colectar la raíz, tallo, flores y fruto, mejor porque está completa. Eso es un ejemplar completo. Está buenísimo porque ahí la identificación, si es complicada, si llegase a ser complicada, se facilita porque vos tenés caracteres para tirar para arriba. Tenés caracteres vegetativos y reproductivos, ¿sí? Claro. Todo. Bueno, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Recuerden de silenciar, sí, los micrófonos. Bueno, entonces, sí, vamos a arrancar, sí, con lo que son las flores, sí. Lo que son las flores. Lo que es gimnospermas lo vamos a ver un poquito después, ¿sí? Más adelante. Ahora le vamos a dar de lleno a la parte reproductiva. Ahí vamos a ver entonces un poquito de flores. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿sí? La anteúltima clase, ¿sí? ¿Qué habíamos visto? Bueno, todas las partes, ¿sí?, de la flor son hojas que se fueron modificando a través de la evolución, y a esas hojas modificadas, ¿sí?, le vamos a llamar, o le llamamos, mejor dicho, antófilos, ¿sí? ¿Qué pasa? Habíamos visto que teníamos que la flor era perfecta cuando tenía todos los ciclos, pero los ciclos más importantes era la parte masculina y la parte femenina, ¿sí? Y en ese caso, cuando tiene tanto parte masculina como femenina en la misma flor, se le llama flor perfecta. Cuando faltaba uno de esos dos ciclos, es imperfecta, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el estigma, ¿sí?, es la parte superior, la parte más lejana de la parte femenina. Tenemos el ovario,
¿sí? El pistilo y el estigma en la punta, ¿sí? Y el estilo le vamos a llamar a estigma, estilo y ovario, ¿sí? A todo junto. ¿Sí? Y las partes femeninas, de la parte masculina, sí, vamos a tener, sí, los filamentos y las anteras, ¿sí? Y las anteras a su vez se dividen en tecas, y ahora vamos a ver. Y los otros, sí, ciclos son la corola, ¿sí? El cáliz, ¿sí? Como otro ciclo, el receptáculo y el pedúnculo que va a estar sosteniendo todo. Y luego que ocurre la fecundación, ¿sí? Viene, ¿sí? ¿Qué pasa? La formación de las semillas con la embriogénesis, que en la mayoría de los casos la vamos a ver recubiertas por un fruto bastante visible. A veces ese fruto no se ve tanto. ¿Sí? Y hoy vamos a ver esto con más detalle. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no supe explicar? Profe, el cartel este que dice, hoy vamos a ver esto con más detalle, ¿tiene otra imagen sin ese cartel? Sí. Ah, este cartel, esta foto estaba en el trabajo anterior, ¿no? En la fotocopia anterior. En la anterior no, en la anterior. Y ahí salió el cartel, ¿no ven? ¿Puede repetir eso de flor imperfecta y lo otro? Claro, flor perfecta es cuando tienes, ¿sí? La parte masculina y la femenina presente en la misma flor. ¿Sí? El mismo órgano presenta las dos, ¿sí? Las dos ciclos, masculino y femenino, en la misma flor. Cuando ¿Y el falta uno pistilo? de los dos, son imperfectas, ¿sí? ¿Y el Gracias. pistilo? ¿Eh? ¿El pistilo dónde se ubica? ¿En los pétalos? El pistilo no, es un ciclo, ¿sí? El pistilo es parte de la flor, es un ciclo aparte, ¿sí? Y se apoya dependiendo en el receptáculo, ¿sí? Por encima o por debajo. Y ahora vamos a ver qué es eso. Fíjate que pistilo le llamamos a toda la parte femenina en conjunto, ¿sí? Estigma más estilo más ovario, ¿sí? Ahí está bien detallado. ¿Me expliqué? ¿Ahí? Lo de los ciclos lo vamos a ver ahora, pues yo la verdad que eso no tengo mucha idea. No, porque no lo ¿A qué vimos te hasta ahora, referís cuando? es la primera vez que lo Está vamos bien. a ver. No, como lo decías como algo natural, digo, capaz que es Ay, algo que claro, tengo que saber para y mí es natural, porque yo lo aprendí, pero para ustedes no. sí. Entonces, primero empecemos por las partes que tiene una flor, ¿sí? Recuerden que estamos en la universidad y que vamos a aprender a hablar técnicamente, ¿sí? Mientras estemos en el ámbito universitario, nos tenemos que expresar, ¿sí? Con términos, ¿sí? Entonces, la flor es un braquiblasto reproductivo, ¿sí? Las hojas modificadas de los que las componen se llaman antófilos, ¿sí? Que son las piezas florales, y el tallo modificado se llama receptáculo, ¿sí? Y esto está bueno, porque, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho que podía dar una yema? Una yema que podía dar, entonces, también flores. ¿Sí? Un braquiblasto. Claro, la yema puede dar o un braquiblasto o un macroblasto. Un macroblasto es una rama grande, un braquiblasto es una ramita chiquitita, muy chiquita, ¿sí? Entonces el braquiblasto, ¿sí? Si va a dar una flor, se transforma por completo, ¿sí? O mejor dicho, se diferencia, ¿sí? En antófilos, ¿sí? Y el tallito se queda, ¿sí? Muy, muy pequeñito, y lo vamos a llamar receptáculo en el caso de las flores, ¿sí? A su vez, ¿sí? Toda la parte más visible, la parte más linda, lo que llama la atención de una flor, en la mayoría de los casos, no siempre, lo vamos a llamar perianto, ¿sí? Que está formado por el cáliz y la corola, o sea que por la parte verde en el consumo de algunas flores y la parte colorida, ¿sí? ¿Qué pasa? Y este perianto no es fértil, el cáliz y la corola no son fértiles, ¿sí? Y después sí tenemos el androceo, formado por los estambres, que son la parte masculina, y el gineceo, que es la parte femenina, ¿sí? Está formado por carpelos, que también son fértiles, ¿sí? Ahora, esto que se los nombré recién, ahora lo vamos a empezar a ubicar,
¿sí? Y esto que están viendo acá en dibujo, la clase que viene presencial, ¿sí? El 7 de mayo, lo vamos a ver en la lupa, ¿sí? Tienen que llevar flores, las vamos a cortar, y vamos a observar en la lupa todo esto, y lo tienen que dibujar, obviamente. Siempre vamos a esquematizar. Esto es un esquema. ¿Y qué me tienen que mostrar en ese esquema? Esto, lo mismo que están viendo acá, ¿sí? Me tienen que mostrar el estigma, el estilo y el ovario, decirme que esas tres partes forman el pistilo, ¿sí? La clase presencial el 7 de mayo, sábado 7. Me tienen que decir que hay un estambre que se diferencia en antera, que es la parte amarillita redonda, y filamento, ¿sí? Porque hay varios estambres, mejor dicho. Me tienen que decir que hay pétalos, ¿sí? Marcármelos. Que hay un receptáculo, que es donde se apoya, ¿sí? El ovario. Que hay sépalos, ¿sí? Que es la parte verde, ¿sí? Está por debajo siempre de los pétalos. Y que hay un pedúnculo, ¿sí? Que sostiene la flor. ¿Se ve, gente, eso? Sí, profe, pero una consulta. Pétalo y... Ay, se me fue la parte. Antófilos, ¿es lo mismo o no? Todo lo que está acá, exceptuando, ¿sí? El receptáculo y el pedúnculo, son antófilos. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? El receptáculo es homólogo al tallo, al braquiblasto, ¿sí? Al tallito, ¿sí? El receptáculo es homólogo a eso. Y todo lo demás es homólogo a hojas, ¿sí? Son hojas modificadas, que se super modificaron en la evolución, ¿sí? A través de la evolución, de miles de años, ¿sí? Perdón, Sí. acabas de decir que el receptáculo, sépalo y el pedúnculo no son antófilos, ¿o sí? No, el receptáculo y el pedúnculo, dije, ¿sí? Esas dos no son antófilos. Y no, porque no son hojas. ¿Se entiende? El receptáculo es un tallito modificado y el pedúnculo es una ramita, ¿sí? Y el antófilo son las hojas modificadas para ser Claro, parte de lo que para de formar la flor. una Ok, flor. Exactamente, ¿sí? gracias. No hay por qué. ¿Hasta acá bien? Sí. ¿Alguien que se haya quedado en algo? O sea que el pistilo abarca el estigma, el estilo y el ovario. Exacto, es todo. Listo, gracias. Y obviamente dentro del ovario hay óvulos, ¿sí? Que los óvulos van a terminar cuando se fecunden en semillas, ¿sí? Y el ovario, ¿sí? Se transforma finalmente, en la mayoría de los casos, en el fruto. ¿Sí? El ovario fecundado, ¿sí? El ovario, una vez que el óvulo se fecunda, se transforma en el fruto en la mayoría de los casos, no siempre. Bueno, queda menos de un minuto, así que les diría, sí, que salgan y vuelvan a entrar, ¿sí? Voy a dejar de grabar antes de pasar a la siguiente filmina.